Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente me complazco en saludarles para traerles algunas de las experiencias de la forma maravillosa como el Señor ha guiado su iglesia, su Israel, en medio del desierto de nuestra vida. Corriendo el año 1951, en esa noche que llegamos a la iglesia del Porvenir, hubo regocijo. La iglesia del Porvenir estaba ubicada en la vereda Baritalia, correspondiente al municipio de Chucarima. Ese pueblo, llamado así, era la sede del municipio, en donde estaba ubicada la sede parroquial, y el padre Juan Barrera, que era el párroco, se había propuesto desterrar a los adventistas de toda la región de Baritaria. Había crecido mucho la iglesia. Estábamos en tiempo de gran persecución a todo el que no fuera católico en Colombia. Y él tenía a su disposición la policía, el alcalde, los inspectores de policía de cada vereda y una chusma que había preparado. Varias veces había hecho incursiones a la iglesia del Porvenir. Como les dije el sábado pasado, la iglesia del Porvenir era una congregación floreciente, pero muchos hermanos habían tenido que huir a Venezuela por causa de la persecución. Era una capillita muy hermosa, de techo de paja. En varios lugares del techo había los vestigios de cuando el sacerdote y su chusma habían tratado de meterle fuego, pero no había prosperado. Esa noche de nuestra llegada con el hermano González, muy pronto se reunió una linda congregación. Unos 10 minutos después de llegar, empezamos a cantar, a disfrutar de las alabanzas mientras llegaban más hermanos. A las 10:30 de la noche terminé mi primer sermón. Las hermanitas habían preparado una deliciosa cena que era el único alimento que habíamos tomado en ese día. Después de la cena, los hermanos pidieron otro sermón, así que a las 12 de la noche terminé el otro sermón. Empecé a dar instrucciones al anciano, primer anciano, el hermano Villamizar, los dos ancianos asociados, los directores de escuela sabática y actividades laicas. Entonces el tesorero llegó con un montón de sobres que tenía acumulados por más de 2 años, porque no habían recibido la visita de un ministro. Empezamos a sacarlos. Yo empecé a anotar en los libros de tesorería de ese tiempo. Algunos sobres teníamos que calentarlos en el fuego porque estaban pegados, pero hubo lágrimas en mis ojos al ver la fidelidad de los hermanos guardando sus diezmitos, sus ofrendas, hasta que viniera el ministro. Después, ante los quejidos de un joven, pregunté qué pasaba y me llevaron. Se había dado un machetazo en una rodilla. Hacía 2 semanas, aquella herida estaba infectada. Usé lo que se usaba en ese tiempo, después de bañarlo con agua caliente, limpiarle bien la herida. Usé sulfatiazol en polvo, le curé bien, le puse gasa, yo llevaba mi botiquín y me decían las hermanitas
al quedarse dormido su hermano, tenía como 17 años, que era la primera vez que lo verían dormido después de su accidente. Me habían tendido unas pieles de oveja para dormir, pero empezaron las pulgas a hacer su banquete. Afortunadamente había llevado un polvo que se llamaba DDT, les esparcí. No era muy bueno para mi salud, pero de otra manera no podría dormir. A las 5 de la mañana estaba de pie, porque el hermano González tenía urgencia de ir y volver. Empezamos una nueva jornada que se las contaré en otra ocasión. Pero ahora quiero decirles que allí en esa vereda y pertenecientes a esa iglesia eran miembros la familia Astroza. El viejo Astroza, su señora, 2 hermanas y 5 hermanos, 6 hermanos. Anoté los nombres para que no se me escapen. Jesús, Luis, Serafín, Domingo, Olimpo y José. Hombres aguerridos, podían ser agresivos. De hecho, habían tenido que abandonar la vereda porque ellos nunca se sometieron a los abusos por su fe de los inspectores y del cura Barrera. Solamente quedó Luis, que nunca hasta ese momento había aceptado el mensaje adventista. Él cuidaba las fincas de sus hermanos y cuando ellos venían secretamente para ver sus bienes, se hospedaban en la casa de su hermano Luis, porque sus propias casas pues estaban abandonadas. El sacerdote Barrera tenía conocimiento de que los hermanos adventistas se quedaban en la casa de Luis. Y como era costumbre de él en sus cosechas, llegó la cosecha de maíz, cargó sus mulas. Una madrugada de un domingo se fue al pueblo con el arreo de mulas y por su fidelidad a la iglesia siempre llevaba una carga por cada 10 cargas para el diezmo. Él había aprendido eso de sus hermanos adventistas. Y aquel domingo, cuando llegó, antes de empezar a vender sus productos, se fue a la casa cural para llevar la carga, su mula cargada con el diezmo. Tan pronto el sacerdote supo que Luis lo llamaba, salió, llevaba en su mano un fuete y le dijo: Luis, hace mucho tiempo lo estaba esperando. Tengo noticias que usted hospeda a los adventistas en su casa y yo vengo a arreglar cuentas con usted. Y empezó a darle de latigazos. Finalmente Luis le agarró la mano, le mostró su machete y le dijo: si no fuera porque respeto su investidura y porque de los adventistas he conocido que debemos dejar la venganza en manos de Dios, este machete hablaría por mí. Pero quiero decirle que esto era lo que me faltaba para hacer la decisión de entregarme a la iglesia adventista, al Señor Jesucristo. Yo he sido un necio. Y esta carga de maíz, que era el diezmo de mi fe católica, será el primer diezmo para la iglesia adventista. Fue hermoso escuchar el testimonio de Luis Astroza,
un sábado brillante cuando en una quebrada hermosa fue bautizado junto con su esposa, su hijo y su hija mayor. El Señor obra grandes cosas y maravillas. Estamos en las manos de Dios. La iglesia pasó durante 15 años por una terrible persecución y hay mucho para contar. No solamente de la fe de los hermanos que escribieron páginas gloriosas en la historia del adventismo en Colombia, sino también de la forma tan maravillosa como el Señor cumple su promesa. Estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Tengamos fe, hagamos la obra que el Señor nos ha dado y nosotros seremos instrumentos honrados y glorificados por Dios. Un feliz sábado.